Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Bienvenidos a ResearchCom. Mi nombre es Rina y me da muchísimo gusto verlos a todos. Yo seré la moderadora del día de hoy y estaré presentando a nuestros demás oradores en unos momentos más. Antes de hacerlo, quisiera darles algunos anuncios. La sesión se está grabando y estará disponible en el YouTube channel de la CFO Foundation. Se les avisará por correo electrónico cuando esté disponible la grabación. Después de la presentación tendremos un break de 5 minutos y después tendremos una sesión de 45 minutos de preguntas y respuestas con nuestros oradores. Para hacer sus preguntas, les animamos que por favor compartan el el botón de video y de audio para poder hacer sus preguntas. Y si no, pueden hacer sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas durante la sesión y las responderemos al final de la sesión. No podremos responder preguntas sobre diagnósticos individuales o tratamientos. Les invitamos a utilizar la información que aprendan el día de hoy para poder tener conversaciones con su equipo de cuidadores. La sesión de preguntas y respuestas se llevará a cabo a las 9:15 hora del este. Esa parte no se grabará. Si ustedes tienen algún tipo de problema con la tecnología durante la sesión, por favor visiten el escritorio de ayuda del lado izquierdo de la pantalla y también queremos recordarles a todos de nuestros lineamientos a la comunidad. Por favor, sean amables, sean respetuosos de todas las experiencias de vida de los demás y por favor no pidan ningún tipo de consejo médico. Si necesitan algún tipo de ayuda a nuestro personal o quieren reportar algún tipo de violación, por favor también les pedimos que vayan al centro de ayuda. Bueno, los genes nuevos, los genes comunes y los genes viejos. Al prepararme para ponerme algo nuevo, lo primero que me pregunto es cómo me siento. Si no me los he puesto en mucho tiempo, me pregunto, ¿todavía me quedarán? ¿Qué puedo hacer para poder entrar en estas ropas tan antiguas? Incluso hay la posibilidad, porque de verdad me gusta mucho comer. Al empezar nuestra familia hace muchos años, no teníamos idea alguna de lo que era la fibrosis quística ni cómo iba a estar impactada en nuestras vidas. Y no sabíamos cómo iban a ser parte de nuestros genes en la comunidad de la fibrosis quística. Tengo 2 niños y 2 niñas y mis niños tienen 22 y 2 años de edad y los dos tienen fibrosis quística. Mi hijo de 22 años tuvo un mal diagnóstico por muchos años. Y cuando tenía 4 años de edad hicimos una prueba y la enfermera me llamó para poder decirme que mi hijo tenía fibrosis quística. Y yo le dije, bueno, ¿y a quién necesitamos ver ahora? ¿Necesitamos ver a quién? En ese momento no hubo ningún tipo de fármacos modulares en el mercado y la esperanza de vida para alguien con fibrosis quística era de 32 años de edad. Al ser padres jóvenes, de verdad que nos asustamos muchísimo. Mi hijo tenía enzimas pancreáticas y a partir de ahí pudimos manejar su condición teniendo algunas exacerbaciones de vez en cuando. Yo rezaba por tener una cura y empecé a sentirme sin esperanza alguna. Tener un antecedente de farmacia, yo trataba de resurtir los medicamentos esperando que algún día nuestros genes se encajaran. Y el ayudar a otros me hizo sentirme optimista. Realmente me podría sentir o me preguntaba si algún día iban a funcionar nuestros genes, porque también esto tenía que ver con la vida de mis hijos.
En algunas ocasiones el cambio parece ser largo, a lo mejor se ve muy lejos, pero una vez que sucede, puede no suceder de la noche a la mañana, y yo le llamo a esto el círculo de la vida. Fue por mucho uno de los grandes momentos de mi vida. Viendo al pasado y ver cómo hemos llegado a esta seguridad que podemos acercarnos más hacia la cura. ¿Cuál fue la experiencia que estábamos teniendo? Nuestro círculo creció, puesto que llegó otro miembro a nuestra familia. También se le diagnosticó con otra enfermedad, pero empezó a presentar los mismos síntomas que su hermano y sabía que también ya padecía de la fibrosis quística. Y nos preocupamos desde entonces. Su piel siempre estaba salada. La investigación es muy importante para la Hay familia mucha y hay gente muchas... que actualmente tiene los genes que no encajan. Quiero que sepan que no están solos, estamos aquí para ustedes. Teníamos que ver los genes en el proceso de producción y teníamos que ver qué era lo mejor para poder gestionar la atención de mis hijos. 2 décadas después, al estar en ambos lados, con un hijo cuyos genes no encajaban con la evaluación de los recién nacidos, realmente empezamos a tener un modulador que ha sido una gran experiencia de evolución. Y estoy ansiosa de ver nuevos avances en las terapias y también en los genes. Incluso una cura a la larga. No puedo esperar por contarles estas historias también. Y bueno, pues a continuación tenemos a Becky Dara. Es una investigadora de genética en la Universidad de Reserva de Case Wessex y ha pasado 3 décadas investigando diferentes aspectos de la fibrosis quística, así como nuevas terapias. Y también es una consejera de genética y trabaja con las personas pacientes de fibrosis quística en hospitales universitarios en Cleveland. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y espero que todos me puedan escuchar muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a estarles hablando un poquito más de algunas de las terapias genéticas y cuáles son algunos de los beneficios. Voy a estar haciendo la primera parte de esta presentación y posteriormente mi colega y mentor, el doctor Mitch Drone, va a estar hablando en la segunda parte de la presentación. Bueno, pues muchos de ustedes a lo mejor han tenido la oportunidad de interactuar con algunos profesionales de genética. Yo soy una consejera de genética y tengo la oportunidad de ver a las personas en la clínica de FQ o fibrosis quística. Y a lo mejor han interactuado con un profesional de genética o a lo mejor tienen también información por parte del equipo de atención pulmonar. Pero a lo mejor en los últimos 5 años la mayoría de estas conversaciones genéticas tenía que ver con la herencia. Y ahí es en donde de verdad dedicamos muchísimo de nuestros energía y pensamientos en cuanto a los aspectos básicos de la fibrosis quística y de la genética, en donde de 1 a 4 personas o tienen un 25% de posibilidades de tener pues básicamente a un bebé que tuviera fibrosis quística o a alguien que no lo tuviera y que tampoco fuera portador. Ahora, la parte difícil es que vamos a tener una presentación avanzada para las personas que entienden el FQ, entender si los hermanos de los pacientes con fibrosis también tenían o tienen de 2 a 3 posibilidades de tener la enfermedad. Y ahí es realmente en donde finalizaba la conversación en cuanto a la genética sobre fibrosis quística, pero eso cambió hace unos 10 años y empezamos a tener conversaciones más complejas sobre la genética y empezaba a ser un poquito más
fácil de entender. Y estas son algunas de las preguntas que se me han hecho, así como a otros de mis compañeros en cuanto a la fibrosis quística. Y bueno, saben que puede resultar bastante confuso el pensar en la genética y vamos a tratar de darles algunas herramientas que a lo mejor les puedan resultar útiles. Me han preguntado, ¿en dónde está mi cuerpo? ¿En qué parte está la parte de la edición genética? Porque obviamente muchas personas se lo imaginan y piensan que a lo mejor puede ser una cirugía que se lleva a cabo en alguna parte específica de su cuerpo. También hay algo que se llama la variante T, que también puede resultar confusa al estar hablando del conteo de las células T y de la inmunología. Puede resultar confuso incluso de que estas son dos cosas completamente separadas, pueden resultar bastante confusas. Hay diferentes formas genéticamente para poder escribir en los mismos cambios genéticos en donde tenemos este número con C punto, pero hay algunos que se reportan de una forma y otros de otra. ¿Y por qué se hace así? ¿Por qué necesitamos dos formas diferentes para poder decir las cosas como son? Y uno de mis favoritos es que me ha preguntado la gente, bueno, ¿en qué momento los doctores van a tratar de ver cuál es mi mutación si dicen que no tiene sentido? Y vamos a hablar muchísimo de esto el día de hoy. Y es un tipo de mutación genética que tiene un nombre bastante desafortunado, pero se darán cuenta que esto puede resultar confuso y cómo esta palabra puede resultar confusa y que tiene otro significado. Les voy a dar una analogía y me parece que es adecuada, si así lo vemos, que Rina estaba hablando de los genes que no encajan y que yo les estoy hablando de un cheesesteak bastante grande o este tipo de platillo. Y pues bueno, al estar pensando en estos conceptos complejos de genética y espero que esto les resulte interesante y en la presentación del Dr. Jones a lo mejor les quede un poquito más claro. Estoy segura que muchos de ustedes han buscado alguna receta en línea y si lo han hecho en algún momento de los últimos 5 a los 10 años, se darán cuenta que las recetas no solamente aparecen en su buscador de Google o de Internet, sino que tiene toda esta historia que viene con ella. Tenemos muchísimos detalles sobre el mejor mercado en donde comprar los ingredientes, cómo huele la cocina cuando estamos cocinándolo y a lo mejor te hace pensar en cómo te sentías cuando ibas a casa de tu abuela, ¿no? Y ella estaba cocinando. Pero bueno, si vemos la lista de los ingredientes, podemos encontrar estos ingredientes incluidos en esta receta tan larga. Pero obviamente que requiere de trabajo, pero podemos encontrar estos ingredientes y a partir de ahí crear una lista de ingredientes a partir de esta receta tan compleja. Y esperemos que estos ingredientes entonces se traduzcan en nuestro producto final, nuestro cheesesteak, que es este platillo que vemos aquí. Si estamos pensando en esto en cuanto a las genéticas, la receta completa, con toda la descripción y todo el relleno, tiene que ver con el ADN. Y esta lista de ingredientes que está empatada aquí, en donde dice exactamente eso es lo que necesitas conocer, es como el ARN y el cheesesteak al final es la proteína, que eso es lo que queremos, es lo que estamos tratando de crear a través de mezclar todo esto. Y vamos a hablar de cómo las mutaciones y cada uno de estos pasos puede afectar y cómo estas terapias pueden ir dirigidas a todas estas diferentes etapas en el desarrollo de una proteína CFTR, de los genes CFTR, que es el ADN. Entonces, para poder pensar en esto, tenemos que ver ¿qué es lo que pueden hacer estas mutaciones al respecto? Y estoy hablando de estas mutaciones sin sentido. Y vamos a estar hablando el día de hoy sobre diferentes abordajes y quiero asegurarme de darles un contexto antes de hacerlo. Entonces, la mutación sin sentido en realidad es como si hay un periodo a la mitad de esta lista de ingredientes en donde nadie va a comprar más allá. No vas a comprar ningún otro ingrediente después de este periodo. Entonces, si hay un plato vacío aquí como lo vemos en la imagen, no tenemos un chiste o esta torta. Entonces tenemos un periodo a la mitad de la lista de ingredientes y no tenemos nada con qué poder hacer nuestra proteína o nuestro cheesesteak. Hay otro tipo de mutaciones que se llaman mutaciones del sitio de empalme. A lo mejor las han escuchado o conocen a alguien que tiene una mutación del sitio de empalme, que quiere decir que estas palabras adicionales de esta receta adicional va a estar también en la lista de ingredientes y por lo general no tiene sentido. En este caso, todo lo que aparece en rojo del lado derecho son palabras que están en la receta en sí, pero que no pertenecen en la lista de ingredientes. Entonces, a lo mejor uno puede decir, bueno,
esta mutación del sitio de empalme es parte de la receta, pero no es algo que tenemos que incluir, ni tampoco suena lógico de por qué voy a hacer este cheesesteak. Entonces, de aquí no vamos a poder obtener nada. En algunas ocasiones, con las mutaciones del sitio de empalme, hay cosas que faltan en la lista de ingredientes. En este caso, solamente tenemos el pan, la mantequilla y el queso. Y bueno, realmente no hace un cheesesteak, pero hace un sándwich de queso o un grilled cheese. A lo mejor esto puede funcionar un poquito. Entonces, en algunas ocasiones, las mutaciones del sitio de empalme no nos sirven para nada y en ocasiones nos funcionan como algo con lo que podemos trabajar, pero no es exactamente lo correcto. Y a lo mejor podemos tomar este sándwich de queso y hacerlo o convertirlo en algo que nos puede servir. En otras palabras, la proteína a lo mejor puede ser funcional y que puede ser satisfactorio como un sándwich de queso. Y por último, hay algunas deleciones que significan más que otras. Entonces, en este caso, nosotros tenemos la palabra verde que se borró, entonces tenemos una deleción en nuestra receta que se traduce en una deleción en la lista de ingredientes, una deleción en el ADN y en el ARN. Y si saco la palabra verde, voy a tener la mitad de los pimientos. No importa tanto si es un pimiento verde o rojo o amarillo, de todas maneras me voy a comer el cheesesteak y va a ser bastante sabroso, no afecta demasiado la receta. Pero si saco la palabra pimiento, si esta es mi deleción, entonces de repente tengo la mitad de una rebanada de verdura que no tiene sentido. Aquí sería la mitad de una campana, que esta deleción tendría un mayor impacto en mi torta o en mi platillo. Entonces, al pensar en las mutaciones genéticas en estos términos, podemos entender que un cambio en esta receta puede o no tener un cambio en la lista de ingredientes que a lo mejor puede o no tener un cambio en esta proteína o en esta torta o cheesesteak, como se llama en inglés. Podemos pensar en esto y si lo llevamos un paso más allá, y les prometo que este es el paso final de nuestra analogía del cheesesteak o esta torta, y pensamos en cómo se puede traducir en diferentes terapias. Entonces, para el ADN, una de las opciones es que puedo tener una receta completamente nueva con todas las palabras y todo el relleno. Y esto es la entrega en cadena, en donde no importa si hay errores en la primera, porque básicamente estoy teniendo una copia completa de toda esta receta. O a lo mejor puedo hacer alguna edición génica. Puedo buscar en la receta, encontrar los errores y cambiarlo. Y vamos a hablar de este tipo de abordajes el día de hoy. Y al nivel del ARN o de la lista de ingredientes hay algo que le llamamos una lectura sin sentido, que es una estrategia para poder quitar este periodo que yo les mencionaba al inicio. El quitar este periodo, el poder leer a lo largo de la lista de los ingredientes que hacen mi cheesesteak. Y hay algunas estrategias prometedoras en el horizonte también. Hay algunas maneras en las que yo puedo enmascarar estas partes para las mutaciones del sitio de empalme y las palabras en rojo que teníamos en la lista que habíamos quitado y que son nucleótidos, que es un abordaje para poder abordar este tipo de mutaciones del sitio de empalme. Y por último, tenemos también estrategias para poder tener una lista completamente nueva de ingredientes. En lugar de tener una receta completamente nueva, solamente puedo tener una lista de ingredientes, que es en donde tenemos las terapias del ARN para la célula. Pero la que probablemente les resulta más familiar o conocida son los moduladores CFTR, en este caso que es para tener la función del CFTR mucho mejor. Los moduladores CFTR no están haciendo nada con el ADN o el ARN, sino que están trabajando en el producto final. Y se necesita tener un producto final para poder trabajar con él. Entonces, si tienen una mutación sin sentido o una mutación del sitio de empalme o una duplicación o deleción, estos moduladores no van a no van a funcionar porque no tenemos un cheesesteak con el que trabajar. Entonces, si nosotros pensamos en el panorama, si lo queremos ver así, de la terapia de moduladores CFTR, conocemos que un 94% de las personas con fibrosis quística tiene un genotipo que los hace candidatos para poder recibir algún tipo de terapia aprobada
con moduladores y muchas de estas personas están tomándolas en este momento con grandes índices de éxito, pero en lo que nos vamos a estar enfocando el día de hoy es que hay un 6% de las personas que no tienen en este momento algún tipo de terapia de restauración para sus genotipos específicos y se tiene que trabajar con esto. Y es lo que el doctor Drummond va a estar hablando. ¿Qué tipo de avance estamos haciendo para este tipo de personas? La idea es que probablemente otro 1.8 al 2% de las personas probablemente van a ser candidatas o elegibles de utilizar un modulador. Y es la imagen que vemos en la parte inferior en azul, que dice de lesiones e inserciones en contrasentido, que son las personas que tienen esta torta o cheesesteak y a lo mejor un modulador va a funcionar para ellos en algún punto. Hay muchos laboratorios que están trabajando en algo que se llama la tipificación de las terapias, conocer los moduladores con los que estamos utilizando o trabajando y otros que se están investigando y llevarlos a estos laboratorios para poder probar terapias nuevas. Y la esperanza es que muchos de estos a la larga se tengan las suficientes pruebas para poder ver que responden a los modeladores que existen en este momento o que siguen en desarrollo. Pero lo que el doctor Drum se va a estar enfocando es qué estamos haciendo para los demás, qué estamos haciendo para estas personas que no tienen el cheesesteak funcional o no funcional, las personas que cambian ya sea la receta o la lista subsecuente de ingredientes, que realmente no tenemos un producto final con el cual podemos actuar. Entonces, sabemos que las terapias con moduladores no van a ser efectivas, que son personas que tienen cambios sin incentivo, que tienen estos periodos a mitad de la lista de ingredientes, personas que tienen cambios en el sitio de empalme, o personas que tienen también algunas duplicaciones en donde se tienen, en el marco de lectura, en donde se tienen grandes cambios. Si hablamos sobre algunas estrategias que están en investigación precisamente para las personas con ese tipo de cambios. Bueno, pues a continuación voy a dejar de compartir mi pantalla y el doctor Drum va a estar hablando con ustedes a continuación. Él ha sido un gran amigo, mentor y colega, y ha estado involucrado en la investigación de la fibrosis quística. Y puedo dar las cifras o el número porque es el mismo tiempo que yo, 30 años. Fue parte del equipo que descubrió el gen de la fibrosis quística del CFTR y se ha encargado de tratar de ayudar a las personas con fibrosis quística con la terapia génica y también con todos los avances tecnológicos. Entonces, adelante, doctor. Muchísimas gracias, Becky. Bueno, pues lo que me gustaría hacer a continuación sería poder guiarlos por el proceso. Voy a quedarme con esta analogía del cheesesteak o de esta torta que vemos acá. Y lo que voy a hacer es llevarlos a través del proceso para que puedan entender lo lejos que hemos llegado, poder entender cuáles son los obstáculos a los que nos hemos enfrentado, pero también poder apreciar que estamos tratando de descifrar cómo superar estos obstáculos. Y nuevamente, continuando con esta analogía de este cheesesteak, una de las cosas es que sí, definitivamente tenemos una receta, pero no la estamos utilizando para poder hacer un solo sándwich. Cada una de las células que hace el CFTR está haciendo cientos y miles de copias de la proteína CFTR. Entonces, esta receta tiene que realizar un gran trabajo. Mientras que si hay una copia o dos copias del gen en sí, probablemente hay cientos o miles de copias del ARN y a lo mejor cientos o miles de copias de la proteína también. Por lo tanto, si vamos a intentar arreglar esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que crear una receta que sea aceptable. Y con esto me refiero a que podemos encontrar una forma para poder arreglar la receta que tenemos aquí o tener una receta diferente, cualquiera que sea. Pero tenemos que tener los ingredientes y dárselos al chef para poder hacer el sándwich o el CFTR. Pero también tenemos que hacerlos durar lo más que se pueda, porque si vamos a hacer esto, pues obviamente preferimos que no tenga que ser algo o un tratamiento semanal o mensual, sino que queremos que sea una terapia a largo plazo. Entonces, si podemos entrar a arreglar la causa raíz, realmente podemos hacer un número mínimo de repeticiones. Por lo tanto, aquí tenemos las
piezas y las partes que necesitamos revisar. Tenemos el ADN y el gen, esa es la receta. Cada célula de su cuerpo tiene 2 copias de CFTR y eso es lo que instruye a la célula para que haga ya sea la versión normal o mutada del CFTR. Y a partir de ahí, la célula sabe que tiene que convertirlo en la proteína o en los sándwiches. Y una de las cosas con las que batallamos los que trabajamos en los laboratorios, siempre tratamos de tener la respuesta perfecta para todo. Pero clínicamente, esa realmente no es la meta que queremos. Queremos ver qué es lo suficientemente bueno para poder mejorar las cosas. Y realmente es lo que tratamos de descifrar, qué es lo que va a funcionar lo suficientemente bien. ¿Podemos reemplazar la receta? Podemos editar la receta primero, realmente podemos entrar, arreglarla y hacerla ver como el mismo gen que alguien que no tiene fibrosis quística. Podemos reemplazarlo de alguna manera o incluso podemos encontrar algo diferente, hay algún tipo de sándwich diferente que sea igualmente de bueno que el cheesesteak y que haga bien el trabajo. Hay otra proteína en la célula que a lo mejor va a poder hacer lo que hace el CFTR que hemos pasado por alto. Entonces, aquí tenemos lo que creemos que son nuestras opciones. Pensamos que a lo mejor podemos reparar lo que se rompió, lo que no está funcionando, ya sea el ADN, el RN o la proteína. Podemos a lo mejor reemplazar la receta o podemos sustituir, podemos encontrar algo completamente diferente. Entonces, a nivel del ADN tenemos la opción de poder reparar y reemplazar. Y tenemos que encontrar una forma de poder sustituir, pero desde el punto de vista de la reparación, los términos a los que nos referimos son la edición génica. Y lo que vamos a hacer es poder arreglar el cambio en el ADN que causa la fibrosis quística. El reemplazo significa que vamos a agregar algo más al genoma que nos va a permitir hacer CFTR y a esto le llamamos terapia génica. Entonces, para que sucedan todas estas cosas, tenemos que agregar cosas a la célula. Entonces, imaginémonos aquí que podemos ver este puntito rojo en el ADN. Allí es en donde se encuentra la mutación. Y lo que vamos a hacer es ver si podemos poner nuestra máquina de edición para poder arreglar esta mutación. Y la forma en la que lo hacemos actualmente es el tratar de encontrar una forma de poder tener la edición en el liposoma o en una nanopartícula o en un virus. Y para los virus, lo que hacemos a final de cuentas es el poder quitar lo que está haciendo que sea un virus que nos causa problemas y aparte de todo que se pueda reemplazar con esta copia normal del CFTR. Pero para poder hacer esto y para poder arreglar esta mutación con la edición, necesitamos tener una proteína normal y un ARN normal para que todo se arregle y quede súper bien. Por lo tanto, algunos de los mensajes que quiero que se lleven desde este abordaje de la edición génica para poder entender los problemas a los que nos enfrentamos es que el proceso de edición requiere el entrar a poder romper la mutación y poder tener estos mecanismos de reparación de las células para que dejen que el gen funcione lo más normal que se pueda. Y es lo que sucede todos los días. Por ejemplo, si ustedes salen a la luz del sol, el sol crea como una ruptura en el ADN, pero su célula va a saber cómo arreglarla. Entonces, hemos aprendido a cómo poder resolver este proceso para poder reparar una mutación. Pero si sí tenemos la edición, uno de los problemas es que esta célula editada muere y entonces ahí ya muere. Y esto suena completamente lógico. Cosas como las células cutáneas, las células capilares, etcétera, todo esto tiene una rotación todo el tiempo. Entonces, si editamos esto, solamente va a durar cierto número de tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar en las células basales o células madres, que son las que realmente dan un surgimiento a todas las que están teniendo una rotación. Y al poder tener todas estas, todo lo que viene de ellas va a estar editado y entonces solamente van a tener que editarlas una sola vez. Por lo tanto, la
edición es bastante específica, pero en este momento nuestra tecnología no es tan eficiente. Entonces, el problema que estamos enfrentando es que sí, sabemos que podemos entrar a arreglar el gen, pero lo podemos arreglar en suficientes células y en células correctas. Entonces, lo que estamos haciendo es que cuando tenemos otras cosas que salen, realmente nos abren la puerta a decir, realmente podemos hacer esta forma y hacer lo que funcione. Así que voy a contrastarlo con la terapia de genética porque aquí en lugar de romper y arreglar el ADN, vamos a tratar en estas nanopartículas, vamos a tratar de poner una copia, una versión del gen RCT en esta parte y esperar que se pueda adherir al cromosoma también. Y esto va a permitir que la célula haga una copia normal. Y al hacerlo, también tiene la versión mutante, pero esperamos que también tenga la versión normal. Así que si alguien tiene esta terapia de RCT, va a poder ser un portador que sea más normal que otro portador. Así que el punto con la terapia de gen es que si podemos darles esta forma en la que el gen RCT pueda trabajar. Hay casi 2000 versiones distintas del gen RCT. Con esta edición no sabemos cuántas recetas debemos de trabajar para poder dirigir estos 2000 cambios genéticos. Pero con la terapia de gen solamente tenemos una receta con la que vamos a trabajar para todos. En este momento, la forma en la que trabajamos en las diferentes células no va a durar mucho tiempo, entonces tenemos que dar una dosis adicional y no implica una repartición a las células madre basales y puede estar dirigidas a células que no necesiten el gen RCT y que se diferencien de las que sí necesitan el gen RCT. Y algunas de las cosas en las que también debemos de trabajar son en los efectos con las células que no tienen el gen RCT y también debemos de confirmar esta información. Entonces, estos son los conceptos. Muchos de ustedes están familiar con el mRNA porque cuando, por ejemplo, se vacunaron por el COVID, entonces también tuvieron vacunas vinculadas al RNA. Conocemos estos mecanismos, cómo funcionan en nuestras células para que puedan hacer las proteínas, pero hay otros nuevos sistemas en la edición del RNA o ARN, la forma en la que se cambia el ARN para hacer la proteína, y la otra parte es la terapia de gen, en la que podemos incluir ARN normal y que pueda funcionar de una forma correcta con el gen RCT. Así que una vez más los conceptos son un tanto similares, pero aquí en lugar de hacer estas ediciones con las nanopartículas y en las partículas, ahora vamos a repartir ARN en lugar de hacer estas ediciones genéticas, y con el ARN ahí se convertirá en una proteína RCT completamente funcional y con la esperanza de que se pueda ver la parte funcional y correctiva de esta terapia y la forma en la que se funciona. Así que la terapia de ARN es que es una receta, debe de trabajar para todos y no tener una versión distinta para cada duplicación. La parte es que no dura mucho. Esa es la parte débil que tiene, que no dura mucho. Entonces hay que estar dando dosis y dosis una y otra vez para que el ARN pueda llegar a la célula y estar redosificando con inhalaciones de terapia de inhalaciones también. No necesita repartirse a las células madre basales para que pueda ser efectiva. Y finalmente, podemos arreglar estos al nivel de la proteína. Muchos estamos familiarizados con estos moduladores, una forma de reparar estas células madre
es con moduladores y ver cómo si el RCT muta de la forma apropiada y con otros medicamentos que les permiten tener funciones en las que podemos reparar la proteína también. Desde hace varias décadas se han hecho intentos para hacer el RCT, sacarlo fuera del cuerpo y administrarlo a las células y no funcionó muy bien. No sé si alguien siga trabajando en este tipo de protocolos, en este tipo de estrategias, en una forma de abordar la situación de las proteínas y finalmente había otras proteínas, como saben. El RCT es permitir el cloruro, la transferencia de los iones en tu cuerpo a través de la transmembrana. Y entonces dije, bueno, permíteme, si podemos proteína en estas células y hacemos que funcione, entonces todavía hay un proceso, puede haber otro proceso que nosotros que podamos ver, que podamos de alguna forma manipular y que podamos balancear este equilibrio y este flujo. Así que estas son las opciones que tenemos. Y también podemos movernos a la célula, podemos arreglar el cromosoma. Si no, entonces vamos a la terapia de ARN. Y si no hay opciones ahí, entonces nos vamos al nivel de la proteico. Y en este momento nos vamos a concentrar en diferentes órganos que podemos ver aquí en esta parte. El intestino, los pulmones. Nos vamos a concentrar específicamente en los retos con los pulmones. Entonces, el concepto básico en que estamos comentando y con el que debemos de trabajar es cómo vamos a empacar todo esto en las células. En la forma del empaque es importante. Imaginen que tenemos una caja en la que se va a enviar todos los ingredientes. Tenemos aquí diferentes, tenemos líquidos, tenemos diferentes elementos que debemos de poner en esta caja para poderlos enviarlos de la forma correcta. Así que debemos de considerar muy bien, debemos de hacer que todo encaje, que todo esté bien empacado de la forma correcta. Y después el tercer elemento, ¿cómo hacemos que esto dure lo más que se pueda? Entonces vi, por ejemplo, estos pastelillos, por ejemplo, otros alimentos que no están bien empacados. ¿Cómo podemos tener un buen empaque para hacer que estas terapias sean efectivas? Así que el empacado de los ingredientes es importante. Empacarlo en el virus es una opción, es una forma efectiva para hacer que el ADN y el ARN llegue a las células con los virus, con la terapia viral. Pero los virus también tienen su parte delicada si tratamos de manipularlos y ponerlos en el contenido apropiado para el gen RCT, para las ediciones del gen del RCT o las ediciones del ARN. Los virus se deben de diseñar de una forma apropiada para que las células de nuestro cuerpo puedan asimilar los lípidos, el agua y todos los elementos que están fluyendo en la célula, estos conceptos claves que debemos de tomar en cuenta con los hechos del ARN para utilizarlos, para llevarlos y repartirlos dentro de donde nosotros queremos. ¿Cuál es el vehículo excipiente? ¿Cuál es el excipiente CBP? Bueno, pueden ser pastillas para que vayan al tracto intestinal, pero tal vez no sea lo mejor para que llegue a los pulmones. Así que sí consideramos y tomamos en cuenta, pueden haber inhaladores, aerosoles, para que lleguen a los pulmones. Estas células madre basales de las que hemos estado hablando, estas células madres basales, deben de ir al torrente sanguíneo desde su parte más básica. Debemos de encontrar cuál es la mejor forma de hacer que estas terapias duren el más tiempo posible. ¿Cuáles son los tipos de cosas los obstáculos que debemos de vencer? Algunos conceptos que debemos de tomar en cuenta y algunos tal vez ustedes ya los conozcan. Por ejemplo, en los pulmones tenemos
hay muchísimas sustancias y elementos por esta mucosa que es pegajosa, que es gruesa y que es ácida. Entonces, ¿cómo podemos pasar esa capa mucosa? No es algo sencillo de vencer. El otro elemento es que, y me remito a la parte de la vacunación del COVID, es una referencia. Por ejemplo, cuando se nos inyecta en nuestro brazo como la vacuna, entonces hay una respuesta inmune. Vamos a tener los mismos elementos de respuesta inmunológica si se le pone a una persona que van a desarrollar una respuesta inmunológica la primera vez y después la segunda vez si se le tiene que redosificar. Entonces debemos encontrar formas desde que de la primera vez pueda ser la efectiva. Posteriormente, también debemos de, si lo hacemos permanentes, ¿cómo vamos a tratar con el hecho de que las células se están duplicando todo el tiempo? Y finalmente, estas células madre basales están hasta el fondo de los canales aéreos. ¿Cómo podemos llegar hasta donde están las células madre basales? ¿Cuáles son los vehículos de el excipiente CBP? Bueno, debemos de considerar qué es lo que debemos de llevar, cuáles son las partes. Los químicos están haciendo un muy buen trabajo en hacer estas repartidores que van a llevar el ADN o que van a llevar el ARN para tener una respuesta inmunológica apropiada. No se puede suprimir el sistema inmunológico. Esa es una buena forma efectiva para tal vez por un periodo corto, una respuesta inmunológica breve. Y también debemos de tomar en cuenta cómo vamos a seleccionar esta terapia de ARN si queremos llegar a las células que deben de llegar. ¿Cómo van a ser nuestras células objetivo, nuestras células blanco? Y debemos de considerar que podemos hacer todo esto en un laboratorio de una forma muy directa, pero si quieres utilizar esta terapia y escalarla para que sea suficiente para manipular y que vaya en todo tu cuerpo, sino no solo una persona, sino miles de personas, esa escalabilidad que debemos de considerar es un asunto muy importante que debemos de tomar en cuenta al hacer estas terapias. Así que algunos de los puntos importantes que debemos de considerar es que hay muchos elementos que debemos de tomar en cuenta. Hay una gran diversidad de elementos para tomar en cuenta. Hay muchos elementos que se deben de considerar en todos estos elementos que ya hemos mencionado. Creo que ya hemos cubierto toda la presentación, pero para darles un sentido más acerca de cuáles son algunas inversiones que están haciendo las compañías en esta tecnología para poder llevarlas a los pacientes. Una se llama la 4DMT fase, un ensayo clínico 4D710 aerosolizada. Estos son virus, es una terapia genética para los pulmones y cuál va a ser el portador para llevarlo a la célula. La parte difícil es que no se permiten muchos contenido genético que pueda llevar esta terapia viral, pero en cualquier caso, las primeras pruebas que se hicieron dieron muy buenos resultados, así que debemos de tener un buen perfil, una buena fase de prueba para poder ver su eficiencia. También hemos mencionado que hay muchísimas mutaciones en las que debemos de pensar. La frecuencia en la que estas mutaciones se van a presentar es inmensa. Aquí está solamente una parte muy pequeña que puede dar pie al regulador de conductancia transmembrana. Estamos aquí en la G542X en este periodo y en el L558S. Hay muchísimas personas que pueden tener esta mutación y tal vez esta mutación pueda ser un poco más baja, así como vemos en esta gráfica.
y algunas personas que la pueden presentar. No significa que una mutación sea menos o más importante que la otra, sino que debemos de considerar en la frecuencia en la que una mutación se presenta para poder trabajar en ella. Así que para poderles dar mayor sentido a la forma en la que se presentan estos fenómenos, no necesito decirles que las cosas nunca parecieron moverse tan rápido, pero en comparación con otros campos, el regulador de conductancia transmembrana parece moverse de una manera un poco más lenta. Desde los 90 que se descubrió este gen, ahora que tenemos terapias de moduladores y tratar de encontrar las terapias moleculares a través de la ARN, las terapias virales. Es impresionante todo lo que hemos logrado y el camino que hemos recorrido. Así que aún queda mucho progreso por recorrer. También con el ARN, esta es alguna de las plantillas que yo quería mostrarles. Tenemos aquí esta terapia ARN que hemos utilizado en la clínica debido a las vacunas del COVID. Ahora tenemos estas tres partes, Vertex, tenemos Arcturus y tenemos Recode ARN, estas tres terapias distintas para el regulador de conductancia transmembrana. Así que estamos utilizando por el momento estos protocolos de vacunas. Para poder darnos cuenta, esto solamente va a tomar unos minutos, solamente para poder representarles lo que está sucediendo. Utilizamos una parte de lípido en la nanopartícula y la entregamos o la repartimos en su nariz o en sus pulmones para que se inhale. Y se hace esta prueba entonces lo que se dice es, bueno, vamos a comparar el ARN en comparación con el TRAFCA que tenemos para las mutaciones. Sabemos que hay algunos efectos clínicos, sabemos que hay algunos elementos clínicos que se presentan. Y si se comparan con el buffer que tenemos aquí, entonces hay una impedancia en la transmisión de la señal. Y esta impedancia o conducción eléctrica que se presenta, lo que indica son sensores, es una batería de sensores para ver cuánta impedancia de corriente eléctrica se puede transmitir o no. Y a través de esta señal eléctrica, esta transmisión, se puede medir la transferencia del cloro. La cantidad de cloro que se indica es cuánto afta vamos a tener. Así que si podemos darnos cuenta que tenemos un rango en los tratamientos terapéuticos. Otro elemento que tenemos aquí es Arcturus, Lunar, HCFTR y ARN, que trabaja de una manera muy similar a lo que se llega a las células. ¿Qué es lo que sucede? Entonces se ven en un panel para decir, bueno, ¿cuánto esta persona en comparación? ¿Cuál es la variación que tienen? Eso es lo que la barra azul está mostrando, cuál es el rango. Y al compararlo con individuos que tienen, por ejemplo, el F50 o los que no lo tienen, o el nivel de HCFTR, pero si se les da el ARN y entonces se ve la barra verde, va a mostrar la actividad que presenta, que claramente está mostrando más actividad. Entonces, estas pruebas iniciales son muy promisorias acerca del resultado que se puede tener con esta Arcturus. Y también otra forma en la que podemos mostrar esta actividad es cuando estamos en el lugar apropiado. Estas imágenes que vemos aquí, que pueden ver en la plantilla, es cuando se toman partículas que tienen el gen RCT, pero aquí se utiliza ARN que
hace una proteína que es fluorescente y al ponerla en los pulmones, entonces decimos, bueno, vamos a mostrarte cómo funciona el ARN y ahora te vamos a mostrar cómo podemos llegar a las células correctas. Y lo que esto te muestra es cuando están en las células correctas, entonces se hacen verduzcas, una luz verduzca que se puede ver esta línea verduzca. Y del lado derecho también se puede ver. La diferencia es la tráquea y las vías aéreas y cómo se divide a la parte de los bronquios, y también se pueden ver los bronquios también y una parte de la mucosa. Así que no solo llega a las células, sino que atraviesa esa parte mucosa y gruesa para poder llegar correctamente a las células que debe de llegar. No quiero dar mucho tiempo, no me quiero tardar mucho tiempo, pero quiero mostrar estos diferentes estudios de ensayos clínicos que hemos tenido en la Fundación de Terapias Genéticas acerca de las mutaciones. Estos son algunos ensayos clínicos que tenemos agendados, algunos en los que ya hemos trabajado. Tenemos algunas terapias de RNA, tenemos algunas terapias de empalme, tenemos algunas de transferencias, muchas terapias de virus que también hemos estado trabajando. Así que me gustaría comentar que todas estas estrategias de las que ya hemos mencionado se están intentando porque no sabemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que sí va a suceder para bien o lo que no. Entonces, cada una de estas tiene sus altibajos, sus claroscuros, pero bueno, este es un diagrama en el que podemos saber cuáles son nuestras expectativas de lo que va a suceder. Así que solamente les quiero decir una parte filosófica. Hace algunos años fuimos al Gran Cañón y vi lo que nunca había visto antes al estar al filo de esta colina y dijera, bueno, si tratara de atravesar todo el estado de California con mi mochila, ¿cómo voy a poder hacerlo? ¿Cómo puedo atravesar? Y no consideramos los retos en lo absoluto. Entonces, nos preparamos de la forma en la que debemos de prepararnos. Estos son retos hasta que los concebimos. Y es como vemos el gen de RCT en este momento. Estamos tratando de encontrar formas para poder lidiar con estos retos, para ver cuál será nuestro progreso. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí y los voy a dejar con este material impreso que ustedes pueden ver en esta plantilla de la Fundación para hablar acerca de todas estas terapias moleculares que ya hemos comentado. Así que muchísimas gracias. Así es que solamente quisiera finalizar con todo diciendo gracias a todos nuestros presentadores por compartirnos acerca de sus terapias. La verdad es que estas analogías me dieron muchísima hambre. Muchísimas gracias a todos por su atención, por haber estado aquí. La verdad es que vamos a tomar un receso de 5 minutos y después vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas en la que van a poder interactuar con los presentadores, y así que todos los asistentes pueden compartir el audio, pueden encender la cámara y hablar con nuestros presentadores. Una vez que habiliten el audio y el video, entonces los vamos a aceptar. Después de aceptarlos, deben de confirmar que sí, de verdad quieren hacer una pregunta, y entonces podrán hacer la pregunta que quieran. Si tienen algunos problemas técnicos con compartir su audio y su video, por favor, háganos saber. Si tienen otras preguntas, también pueden revisar nuestra función de preguntas y respuestas. Vamos a estar tomando una pregunta a la vez para poder responderla. Así que los vemos en esta misma sala en 5 minutos más.